Buenas, bienvenido a otro programa de Estado de SAT para continuar hoy con la serie Transiciones. Hemos visto ya todo lo que fue el bloque de Europa del Este, China, y hoy vamos a continuar con Vietnam y Birmania. Dos países que geográficamente están lejanos, pero tienen puntos que nos van a servir para el próximo programa, que va a ser la próxima semana, para entrar en el tema Cuba. Vamos a entrar en lo que ha ocurrido desde los años 80 a la actualidad acá en la isla, en el contexto de esos procesos de maniobra, transiciones, reformas que se dieron en estos otros países que hemos estado analizando. Así que gracias, Fernando, por nuevamente estar por acá. Y como decía, vamos a arrancar. La semana pasada teníamos planificado, después de China, ver el caso de Vietnam, pero evidentemente fue bastante contenido referente a China. Y bueno, decidimos trasladarlo para el día de hoy. Arrancamos por Vietnam y después entramos en Birmania, que estuvo Birmania en la mesa cuando todo el proceso de deshielo se mencionó en varias ocasiones por parte de la administración Obama. Y bueno, un grupo de cubanos fuimos invitados y visitamos Birmania y pudimos ver de cerca lo que estaba pasando, y quiero compartir con los seguidores parte de esas experiencias y también tú la información que has ido encontrando. Pero arranquemos por Vietnam, ¿no? Vietnam, después de una larga guerra de 20 años, finalmente Vietnam del Norte vence a Vietnam del Sur y se produce la unificación. Y a partir de eso también hay reformas, sobre todo o maniobras en el plano de lo económico principalmente. Hablaremos también de lo que ha pasado en el plano político, pero principalmente en el plano de lo económico, y quisiera que nos compartieras qué ha ido pasando, qué fue pasando en el plano económico en Vietnam. Sí, como tú bien planteas, las reformas o los cambios que se producen en Vietnam a partir del año 86 vienen gestándose desde antes. En primer lugar, la situación económica de Vietnam del Norte era bastante compleja, bastante complicada, y se puso peor precisamente por la guerra que llevaron a cabo. En segundo lugar, Vietnam estaba dándole seguimiento a las reformas que se habían producido o al desarrollo de los llamados tigres asiáticos, o sea, fundamentalmente Corea del Sur, Singapur, Tailandia, etcétera, y también a lo que sucedía o lo que estaba sucediendo en China, vecino más cercano y más directamente involucrado. Y en parte también después cuando empezaron lo que estaba sucediendo en la antigua Unión Soviética. A todo esto, o sea, esta situación crítica que tenía Vietnam, más los ejemplos de los países vecinos, se une que ya cuando se produce la unificación, los vietnamitas del norte se dan cuenta, ven que en realidad el sur tenía más desarrollo que el norte. O sea que este Vietnam capitalista, sus pueblos, sus ciudades, tenía mucho más desarrollo que lo que había logrado el norte. Y esto fue una situación que presionó prácticamente a que a partir del año 86 ya lo que se venía discutiendo, analizando, se comenzara a poner en práctica. Ellos plantearon en ese momento 5 renovaciones. Es lo que se llama el Doi Moi. El Doi Moi es la apertura, la renovación, o sea, tiene diferentes traducciones. Ellos plantearon 5 renovaciones. La primera renovación era la renovación del pensamiento. ¿Por qué? Porque, como tú decías, Vietnam llevaba tantos años de guerra, estos 20, pero anteriormente había sido sometido, que el pueblo vietnamita había aprendido a vivir en estado de guerra siempre. Y ellos planteaban que había que cambiar esta mentalidad, que había que aprender a vivir en estado de paz. Y por lo tanto, es lo que ellos manejan como la renovación del pensamiento, que Vietnam tenía que ser un país que viviera en estado de paz y se desarrollara en estado de paz. La otra renovación que ellos manejaron fue, como es lógico, la renovación de las estructuras económicas y la renovación de la gestión económica. El tercero fue la renovación política, que vamos a hablar algo de ella después. El cuarto fue la renovación de la política social y el quinto, la renovación de la política exterior. ¿Qué sucede en realidad? Bueno, los vietnamitas
cuando se produce la reforma a partir de diciembre del año 1986, en el sur no realizan cambios reales. O sea, en el sur hay una economía capitalista, existe la propiedad privada, existe la economía de mercado, y en realidad ellos toman experiencia de lo que está pasando o de lo que sucede en el sur, y las reformas estas se invierten o se revierten más bien en el norte, que es el que está atrasado y está en una situación peor. O sea que cuando vemos el peso de la reforma económica, estoy hablando de la reforma agrícola e industrial, es hacia el norte más que hacia el sur, como tal. Ellos plantean una situación, y es la siguiente. El doi moi en economía no es más que el cambio de una economía centralizada a una economía abierta, una economía de mercado como tal. La economía de mercado esta que ellos manejan ya existe en el sur, y por lo tanto hay que instalarla en el norte. En el sur ya existe la propiedad de la tierra, o sea, los campesinos son propietarios de la tierra, existe la propiedad privada de la industria, pero en el norte no. En el norte existen las granjas, las comunidades, etcétera, de conceptos socialistas, no al extremo de las comunas populares chinas, pero en ese estilo más o menos. Hay una característica también que hay que señalar, y es que cuando se producen estas transformaciones o estas reformas, los vietnamitas buscan también la inversión extranjera. Ahora, en este caso, ellos buscan primero la inversión. ¿De quién? De los capitalistas vietnamitas del sur, que son los que tienen capital. Los vietnamitas del norte no tienen capital. O sea, los capitalistas vietnamitas sureños son los que pueden invertir. Invierten en el sur, pero también pueden invertir en el norte. Estas son características que hay que tener en cuenta cuando manejamos esta situación. Hay otro elemento que es el siguiente. Toda esta política o todos estos cambios se realizan manteniendo al Partido Comunista Vietnamita como la fuerza superior de la economía sobre el Estado y sobre todo. O sea, el Partido Comunista, que es un sistema unipartidista en Vietnam, es el que mantiene esta situación. Otro elemento que debe señalarse: la mayoría de las medidas aplicadas hasta ahora, diríamos, a lo largo del año 1986 hasta el 2022, la mayoría de las medidas eran y han sido de carácter económico, o sea, centralizadas fundamentalmente en desarrollar al país como tal. Las medidas principales de tipo económico, las reformas principales fueron, bueno, el paso a una economía de mercado, la eliminación de los subsidios en todas las empresas estatales, la reducción de personal administrativo y la racionalización de los procesos administrativos en la estructura vietnamita, el fortalecimiento del papel de la legislatura, después, en menor escala, la llamada renovación judicial, lograr la producción de productos básicos utilizando componentes, pero todo este proceso aunque se dio libertad de comercio, tanto interno como externo, pero siempre se mantuvo el control del Estado sobre estas actividades. Hay libertad, pero el Estado mantuvo el control. Se aceptó la existencia igualitaria de diferentes sectores económicos. Es interesante que, por ejemplo, en Vietnam existen prácticamente 6 tipos de propiedad. O sea, existe la propiedad, como le llaman ellos, la propiedad estatal, la propiedad colectiva, que es más bien la de las cooperativas. Estas son los dos tipos de propiedades fundamentales del sistema. Existe la propiedad personal, pequeñas parcelas de tierra, pequeños negocios. Existe la propiedad privada, ya empresas de mayor envergadura. Existe lo que ellos llaman el capitalismo de Estado, que son las grandes empresas, etcétera, que están controladas por el Estado. Y dentro del capitalismo de Estado ellos incluyen la inversión extranjera.
cómo se ve el capitalismo estable, la inversión extranjera, es un control que mantiene el Estado, el partido y el gobierno vietnamita sobre todas las actividades que ellos realizan. Hay un elemento también que es importante y es el siguiente. Prácticamente la reforma económica como tal se desarrolla desde 1986 hasta el 2012. Ellos dedican la atención aquí. Y a partir del 2012 es que comienzan a aplicar toda una serie de medidas de otro tipo, ya judiciales, legislativas, estructuras administrativas, aunque fueron enunciadas en el Doi Moi, sin embargo, en realidad los primeros años se dedicaron a tratar de levantar la economía vietnamita. En política, después vamos a hablar de la economía, pero bueno, para marcar el otro elemento importante, en política, ellos plantearon 4 direcciones o 4 modernizaciones, casi todas están dirigidas a la cosa interna. Primero, definir bien las funciones del partido y separar las funciones del partido de la función de gobierno. Eso se manifiesta en que, por ejemplo, a partir de abril del 2021, o sea, esperaron largo tiempo para ello, se separa el cargo de secretario del partido y de presidente. O sea, a partir de abril del 2021, el presidente es un miembro del buró político, pero no es el secretario del partido. Hasta ese momento era secretario del partido y presidente la misma persona. O sea, el otro elemento fue el nuevo contenido de trabajo del partido. Y un poco que a veces uno la asocia y dice, bueno, entonces parece un poco a lo que se habla aquí en Cuba, ¿no? Separar la función del Estado y del partido, separar las funciones del presidente y el primer secretario, aunque en el caso cubano se unieron, etcétera. La edificación del Estado de Derecho socialista. Sí, algo que yo lo particular creía que se lo habían sacado bajo la manga acá, pero por lo que veo ya los vietnamitas habían hablado de ese famoso Estado de Derecho socialista. Pareció original, pero no es esto, es vietnamita. Los vietnamitas ya hablaron de eso. Y aumentar los poderes de la Asamblea Nacional y la participación ciudadana en asuntos de decisión gubernamental. O sea, cuando vemos estas 4 modernizaciones o aperturas políticas, nos damos cuenta que aquí más o menos hemos copiado, sin decir que venían de Vietnam, porque es lo que se ha manejado aquí específicamente y lo que se está manejando aquí cuando dicen vamos a perfeccionar los órganos de la Asamblea Popular y darle más poder a los municipios, etcétera. Es esto, en definitiva. O sea que todo viene, parece, de la experiencia vietnamita. Hay una característica que también, ya desde el punto de vista económico, que es bueno, y es el siguiente. Las reformas, Vietnam la estructura en 3 sectores. Ellos le llaman un sector primario, que es la parte de la agricultura, la ganadería y la producción. En este sector primario también es interesante, ¿por qué? Porque ellos buscan cuáles son los productos tradicionales que Vietnam tiene capacidad desde el punto de vista de sus tierras, etcétera, para producir y lograr una modernización y elevar la producción en ellos. No hay duda que Vietnam, introduciendo nueva tecnología, introduciendo nuevos métodos, aplicando la ciencia a la agricultura, logró y ha logrado, no ha solucionado todos sus problemas. Vietnam todavía es un país subdesarrollado, a pesar de la reforma. Pero, por ejemplo, algunos detalles, ¿no? En este momento Vietnam es el segundo productor mundial de café. Productor mundial solo detrás de Brasil. Es el 5º productor mundial de arroz. Es el 3er productor mundial de caucho. Es el 6º productor mundial de cocos. Es el 9º productor mundial de batata, o sea, de boniato. Es el 18º productor mundial de naranjas. Es el 20º productor mundial de banano. Es el 16º productor mundial de azúcar de caña. Y es el 7º productor mundial de mandioca, o sea, de yuca. La yuca que hablaba Frei Beto, utilizaron. Vietnam es el 7º productor mundial de yuca. Y
Yo no conocía el anacardo. El anacardo resulta que es un fruto comestible que se utiliza mucho en los países asiáticos, es el mayor productor mundial de anacardo. Pero no solo en la agricultura, por ejemplo, en la producción de verduras, produce 14,8 millones de toneladas de verduras anuales, 4,8 millones de toneladas de maíz anuales, y es el quinto productor mundial de carne de cerdo, quinto productor mundial de carne de cerdo. Además produce casi 900.000 toneladas de carne de pollo anualmente, 350.000 toneladas de carne de res y casi 1.000 millones de litros de leche de vaca. O sea que realmente los índices productivos de Vietnam son grandes. Además, en la industria, estamos hablando de la agricultura y la ganadería y la industria, todo esto pertenece al sector primario que le llaman ellos, que es el que ellos aplican desde el 1986 hasta el 2012. Es el 14º productor mundial de acero en este momento, no en ollitas como quiso hacer China, sino de productor de acero. Es el tercer productor mayor de calzado de diferentes tipos. Es el cuarto productor mundial de aceite de coco. Es el 33º productor mundial de vehículos ligeros de diferentes tipos. Y además está considerado Vietnam como el país que ocupa el lugar 41 en la industria del mundo. Lugar 41 entre 189 y 90 países. Yo creo que es importante señalar que hay muchos elementos que yo quisiera después acotar, pero en parte también está la condición desfavorecida por parte de Estados Unidos. O sea, realmente el comercio que ha establecido con Vietnam, que ha establecido Vietnam con Estados Unidos es amplio, y parte de todo el estímulo a la economía tiene que ver con esas relaciones para exportar a los Estados Unidos. De todas formas, Fernando, yo creo que es importante señalar, y en el otro programa lo hacíamos, pero es importante señalar también si uno compara el caso Vietnam, por ejemplo, con Corea del Sur. Indudablemente, Corea del Sur tiene un empuje económico y un desarrollo muchísimo mayor que Vietnam. Lo que está claro, y parte de lo necesario de mencionar a Vietnam, es porque en los próximos programas vamos a lanzarlo con respecto a Cuba. O sea, para saber incluso dentro de los patrones del socialismo, que al final es un sistema totalitario o autoritario, cuán mal lo están haciendo acá. Porque incluso el propio Vietnam muestra que manteniendo un férreo control político, represión, que es otro de los puntos que están permanentes dentro de Vietnam, el encarcelamiento de disidentes, de periodistas no oficialistas, independientes, incluso de personas que ponen sus comentarios en redes sociales. Aparte de ellos mantener todo ese control, encontraron una vía donde económicamente hacen su sistema más viable. Y el caso de Cuba es que definitivamente no solamente tienen no esos niveles de represión, sino que la inviabilidad económica es brutal y es parte de lo que se está viviendo en este momento. Así que es interesante y pondremos alguna gráfica comparando lo que es el crecimiento de Corea del Sur con Vietnam, y es significativo la gran diferencia. Incluso no solamente Corea del Sur, sino como tú mencionabas, de los conocidos como los tigres asiáticos. Que de hecho Vietnam se ve casi forzado a usarlo como patrones. Porque en esos años 70, al final cuando ocurre la reunificación, en un primer momento el patrón de Vietnam seguramente iba a ser China y Rusia. China empezaba con algún proceso de reformas en el tema económico, Rusia todavía no, el comunismo ruso o soviético estaba en su apogeo a nivel global, empieza ya a caer en crisis en la medida que empiezan a bajar los precios del petróleo y demás ya en la década de los 80, con Brezhnev también y ya la muerte de los otros primeros secretarios del partido, pero en un primer momento Vietnam sigue como patrón. Y parte de las estadísticas es que si bien ellos no anularon, como tú mencionabas, todo lo que las estructuras el diseño económico que había en Vietnam del Sur, pero sí lo golpearon de alguna forma y la economía del país va cayendo
En los 80, cuando empiezan ya las reformas en China, ellos se montan algo, pero hasta el 85, como no se aplicaban medidas realmente de mayor magnitud, la economía iba en decrecimiento. O sea, la pujanza que tenía Vietnam del Sur va en total decrecimiento hasta que a partir del año 86, que viene ese Congreso del Partido, y hay que compararlo ahora sí ya con lo que va pasando con los tigres asiáticos, con lo que va pasando ya en China, donde el ritmo de la reforma es mucho mayor y donde también Gorbachev empieza a introducir ya las medidas de la perestroika. O sea que Vietnam de alguna forma se va moviendo en ese cauce. Ya veremos también qué va pasando en Cuba, porque de alguna forma en Cuba también existieron esos amagos, pero sabemos después en qué terminaron. Pero Vietnam empieza a repuntar ya a partir de que se implementan medidas un poco más audaces, ¿no? Un poco más movidas, ya a partir del año 1986. Sí, hay una realidad y es esa, que Vietnam es un país totalmente subdesarrollado, o sea, un país que sale de la guerra, de una cruenta guerra. Recordemos que tuvo primero la guerra con Francia y después la guerra con el sur y la guerra con Estados Unidos, que bombardea Vietnam del Norte, etcétera. Y lo interesante es cómo ellos logran, independientemente, y vuelvo a repetir, de que Vietnam todavía no se puede comparar con ninguno de los vecinos asiáticos, de los llamados tigres asiáticos, ni nada por el estilo, pero sí como ellos de esa economía primitiva, de esa situación de subsistencia, a pesar, como tú bien planteas, de mantener el partido como controlador, de ser represivo, de encarcelar, sin embargo, en el plano económico, en el plano en general, logran un desarrollo, bueno, al extremo de convertirse en el segundo productor mundial de café, que no producían café, o sea, productores de azúcar de caña, o sea, de cosas prácticamente que lucen inverosímiles. Y cómo ellos, prácticamente en pocos años, logran este desarrollo que, como es natural, pues eleva el nivel de vida de los vietnamitas, que es bajo todavía, vamos a estar claros. Yo estaba buscando y más o menos el per cápita diario de un vietnamita es 3 euros. O sea, es uno de los niveles más bajos de Asia. Sí. Pero bueno, es que 3 euros comparado cuando no era ni 1 euro, es un paso de avance para ellos. Entonces, habíamos hablado del sector primario, que es el de la agricultura, el sector secundario, que es el de la industrialización, y hay otro elemento que es importante también, y es el que ellos llaman el sector terciario, que es el turismo. Uno dice, bueno, ¿cuántos turistas van a Vietnam? Bueno, Vietnam recibe 15 millones de turistas anualmente, y la economía vietnamita se oxigena con 10.000 millones de dólares anuales por el turismo. Y estoy seguro que las condiciones turísticas de Vietnam no se parecen en nada a las que puede haber en el Caribe o en otros lugares, pero recibe 15 millones de turistas. Ahora, para el año 2022, el gobierno cubano se plantea recibir 2.500.000 turistas. O sea, es una cifra un poco baja con relación a lo que recibe Vietnam anualmente. Y además, otra característica, vemos la producción de Vietnam, quiere decir que muchos de los productos que se consumen en la industria turística vietnamita son vietnamitas, no son importados como sucede aquí en Cuba, que hay que comprarlos y traerlos. Con esa producción ellos pueden sostener una industria que les aporta 10.000 millones promedio de dólares anuales. Por eso ellos llaman sector terciario. Esos son los elementos principales que yo veo con relación a Vietnam en el plano económico, fundamentalmente. No, en el plano de lo político, Fernando, lamentablemente Vietnam sigue siendo ese país tan cerrado y violador de derechos humanos, donde evidentemente vas a la cárcel por hacer comentarios a nivel de redes sociales, periodistas independientes también van a la cárcel, y diversas instituciones a nivel global denuncian la situación que se vive en cuanto a la falta de libertades y derechos fundamentales en Vietnam. Lamentablemente es un país que tampoco está tanto en la prensa respecto a estos puntos de las violaciones, precisamente porque han logrado cierta dinámica en lo económico, y eso les sirve de paraván para las otras violaciones que están
realizando. Y de hecho, Fernando, el caso de Vietnam nos indica y nos señala un poco también el otro país que queríamos tocar, que es Birmania. Birmania fue un país que estuvo muy cerrado. La junta militar que agarra por allá en los años 60 decide aislarse tanto del mundo comunista soviético, la línea esta comunista, como también, por supuesto, del capitalismo, y ellos crean su propio sistema, una amalgama un poco rara, pero sistema que al fin y al cabo es tremendamente represivo y alcanza uno de sus puntos de máxima represión por allá en los años 80, cuando en toda esta corriente que está ocurriendo a nivel global, un grupo de activistas, dentro de ellos Aung San Suu Kyi, trata de buscar otra opción política para el país. Van presos, el caso de San Suu Kyi, presa domiciliaria. Ella es hija del fundador, reconocido como fundador de la nación, y un general fundador de la nación. Y bueno, la represión aplasta a estudiantes y a otros activistas. ¿Qué ocurre? Por allá por el año 2008, después de un huracán, la Junta Militar ve la posibilidad de empezar a hacer maniobras en el tema ya de lo político, venderse más. El país está en una profunda crisis y se lanzan a partir de una nueva constitución donde ellos van a permitir la inclusión de estos partidos de oposición, van a hacer un diseño también para lograr mantener el poder, y en ese diseño los militares siempre van a tener fijo del orden del 25% de los escaños en el legislativo, un legislativo bicameral, y cualquier tipo de transformación profunda o cualquier tipo de transformación que se le quiera hacer a la Constitución o a algún tema importante, va a necesitar más del 75% de los legisladores, lo cual garantiza que ellos tienen el pleno control. No obstante, incluso en todas estas elecciones siguen existiendo los partidos que orbitan alrededor de los militares, o sea que realmente la fuerza opositora tiene un número de escaños o asientos menor en comparación con la suma de esos que orbitan alrededor de los militares y los propios militares. San Suu Kyi logra cierta preponderancia, y ya en el año 2014, a partir de todo el intercambio o el proceso político que se realiza con la administración Obama, se decide hacer estas elecciones y levantarle a su vez sanciones a los militares. Uno de los pasos primeros que hacen es salir a comprar armamentos, renovar todo su parque de armamentos, y ellos dentro del diseño también plantean o se quedan con tres ministerios fundamentales, que es el de frontera, el interior y el de la defensa. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, todos tienen que ver con la parte militar, pero el del interior principalmente tiene que ver con los conflictos étnicos, que son muchos. Veremos, ahora menciono brevemente parte de esos conflictos étnicos, y también el tema de la droga. Hay mucha corrupción en Birmania. Los militares se han adueñado de las principales empresas. Incluso la prensa, aunque no está, por supuesto no es ley, pero los medios de prensa saben que no pueden hacer críticas públicas a este sector. A partir del proceso que se da, donde está tremendamente implicado Obama, se le da una cobertura internacional, se vende que hay un proceso de democratización, pero lamentablemente los conflictos étnicos continúan, sobre todo contra de la etnia rohingya, musulmanes ellos, y se comete genocidio, se busca la condena internacional, pero la propia San Suu Kyi sale a la arena internacional defendiendo a los militares respecto a este conflicto. Eso, por supuesto, incluso se les retiran algunos premios de derechos humanos, no el Nobel de la Paz, pero sí otros se les retiran, y su credibilidad cae muchísimo. Ella alega que si no tomaba esa posición, todo este proceso de democratización y se revertiría, pero el hecho es que en el 21, no obstante, se da un golpe de Estado. Los militares no están conformes con los resultados de unas elecciones que se realizan. San Suu Kyi es enviada a la cárcel. Ahora se le pide en conjunto por allá de 80 años, ella es una mujer que ya tiene más de 75,
Así que lo que supuestamente se había avanzado se ha retrocedido. Está en un impasse, hay miles de presos políticos a raíz de todas las protestas que se dieron. Y como hablábamos antes de entrar al programa, en todo el escenario internacional que hay, donde el tema Ucrania está con el nivel de preponderancia y peso, Birmania no aparece en el mundo de las noticias y la situación que se está viviendo es bastante crítica. En el tema de lo económico se hicieron reformas, se abrió a la inversión extranjera, llegaron muchísima gente muy entusiasmados con la apertura del mercado. Pero en un final los militares han controlado y ahora con este retroceso algunas empresas incluso se han retirado. Es incierto realmente qué va a pasar con Birmania. Los militares responsabilizan a la oposición del tranque en el plano de lo político, de que no se pueden realizar las elecciones. Ellos dicen que están dispuestos a realizarlas, pero el hecho es que hoy en día Birmania ni siquiera se parece al año 2015, 2016, sino que está años anteriores. Así que ese es el panorama que se tiene en este país. Sí, allí yo estaba buscando algunas últimas noticias y de nuevo, a partir del año pasado y en este año, los primeros meses de este año, la Junta Militar, que es quien gobierna en definitiva en Birmania, nuevamente hace planteamientos de tratar de buscar una serie de reformas, retomar la cuestión constitucional, retomar las elecciones, liberar a determinados presos políticos, pero como la realidad, después de los golpes recibidos por la oposición, no hay una oposición. No hay una figura que sustituya a San Suu Kyi y no ha habido una respuesta tampoco de la oposición a este planteamiento. Habría que ver si la Junta realmente está dispuesta a ceder posiciones o a mantener el mismo status quo anterior y simplemente tratar de adornar un poco la visión pública que tiene Birmania actualmente en el mundo. Yo oía un material también donde un líder de la oposición de los años 90, ya una persona ya con más edad, madura, mencionaba que lo que se estaba viviendo era una masacre respecto a la reacción de la Junta contra quienes protestaron, contra los manifestantes, y mencionaba que la oposición o la sociedad civil birmana estaba muy sola de cara al escenario que se está viviendo en el país. Así que creo que en general, Fernando, no sé si tendrás tú algunos puntos, ya habiendo barrido Europa, el caso China y ahora Vietnam y Birmania, tenemos una panorámica bastante amplia de lo que ha ocurrido en algunos procesos, ya sea de transición, maniobras y demás. Es posible, hay personas que gustan hablar de la transición española o lo que ocurrió en Chile, pero yo en lo particular pudiéramos tocar esos puntos, pero yo creo que existe una gran diferencia entre los escenarios de esos países y el escenario que tenemos acá en Cuba. En ambos existía una clase media, en ninguno de los dos se acabó con la empresa privada para nada, existía una economía, sobre todo en el mismo caso de Chile, en algún momento se estatizó un poco, se ralentizó la dinámica económica, pero ya a partir de la entrada durante el periodo de Pinochet se hicieron recomendaciones de la escuela de Chicago. Y se entró en todo ese proceso también de privatizaciones y demás. Así que esos casos, yo en lo particular creo que difieren bastante de la realidad que tenemos en Cuba, ¿no? Me parece que los que analizamos nos dan más líneas para entrar a analizar la situación de nuestra isla que meternos en estos otros, ¿no? Sí, yo coincido contigo. Yo creo que lo que hemos analizado, la Europa del Este, China, Vietnam y Birmania ahora, pues son países totalmente cerrados, de sistemas políticos cerrados, y se parecen más a la situación que existe en nuestro país. España ha tenido otras características, y Chile es igual, y en otros países donde se ha producido. Es otra situación que no se acomoda o no se aviene
a la nuestra, y me da la impresión que nos desviaríamos un poco del meollo que tenemos que tratar. Creo igualmente que con lo que hemos analizado y con los elementos que hemos ido valorando positivo o negativamente, tenemos material para pasar en el próximo programa ya a analizar cómo pudieran ser o qué pudiera ser el contenido de las reformas en nuestro país, como variantes sobre la base de todas estas experiencias que pudiéramos manejar nosotros, y eso... Sobre todo, Fernando, 35 años después, o sea, porque lo interesante, bueno, lo interesante o lo triste, realmente triste y lamentable, es que estamos refiriéndonos a un periodo de 35 años después, o sea, Vietnam, como tú mencionabas, en el año 86 arranca con esa reforma, China previamente lo hacía, en la ex Unión Soviética, hoy Rusia, el proceso también arrancó a partir de la entrada de Gorbachev, aunque ya venía eso desembocando. Y en el caso de Cuba, como veremos en el próximo programa, hubo amagos también en esa época, pero las cosas fueron hacia atrás. Así que 35 años después, cuál es el escenario que tenemos, cuál es la situación que se está viviendo, yo creo que va a ser un buen reto y habrán elementos interesantes para el próximo programa. Entonces, le agradecemos el seguimiento que están haciendo de esta serie. Le pedimos que también compartan, que nos ayuden a difundir toda esta información. Y ya saben, en el próximo capítulo de la serie Transiciones vamos a entrar en el tema Cuba, lo que se ha vivido en estos últimos 35 años y qué esperamos, cuáles son las expectativas para el futuro medio y el largo plazo. Gracias por seguirnos y por apoyar el trabajo. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.